A lo largo de los siglos, el Antiguo Egipto ha sido una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, un lugar donde lo conocido y lo desconocido parecen convivir de una forma casi perfecta. Pero lo que muchas personas no saben es que, más allá de las imágenes que todos tenemos en mente, existe una especie de iceberg de conocimiento, una estructura invisible donde lo más popular se encuentra en la superficie. Y lo más extraño, inquietante y difícil de explicar se oculta en las profundidades. En la parte superior de ese iceberg, encontramos todo aquello que resulta familiar, casi cómodo. Las pirámides, por ejemplo, son probablemente el símbolo más reconocido del Antiguo Egipto. Construcciones monumentales que han resistido el paso de miles de años, desafiando no solo el tiempo, sino también nuestra comprensión moderna sobre cómo fueron realmente construidas. La imagen de bloques gigantes perfectamente alineados sigue generando preguntas, pero al mismo tiempo forma parte de lo que creemos conocer. Junto a ellas están los faraones, figuras envueltas en poder absoluto, considerados no solo gobernantes, sino también intermediarios entre los dioses y los humanos. Nombres que han sobrevivido al tiempo, historias que se repiten una y otra vez, creando una sensación de familiaridad que, en muchos casos, oculta lo complejas que realmente eran sus vidas y sus funciones. Las momias, por otro lado, representan uno de los aspectos más icónicos y a la vez más intrigantes de esta civilización. La idea de preservar el cuerpo después de la muerte puede parecer extraña desde una perspectiva moderna, pero para los egipcios era una parte esencial de su visión del mundo. No se trataba solo de conservar un cuerpo, sino de asegurar la continuidad de la existencia en otro plano. Y es aquí donde ya comenzamos a ver una transición, una pequeña grieta en la superficie del iceberg. Porque lo que parece un simple ritual funerario es, en realidad, el reflejo de una creencia mucho más profunda sobre la vida, la muerte y lo que ocurre después. A medida que descendemos ligeramente por debajo de esta superficie, comenzamos a notar detalles que ya no encajan del todo con la imagen simplificada que solemos tener. Por ejemplo, la precisión con la que las pirámides están alineadas con ciertos puntos astronómicos. Esto no es algo que se perciba a simple vista, pero cuando se analiza con detenimiento, plantea preguntas que no son fáciles de responder. ¿Cómo lograron ese nivel de exactitud? ¿Fue simplemente el resultado de observación y experiencia acumulada, o había algo más detrás de ese conocimiento? Este tipo de preguntas marcan el inicio del descenso. Ya no estamos en el terreno de lo completamente conocido, pero tampoco hemos llegado a lo verdaderamente extraño. Estamos en una zona intermedia, donde la curiosidad comienza a transformarse en inquietud. Otro ejemplo que aparece en esta primera capa del iceberg es la medicina egipcia. Durante mucho tiempo se ha reconocido que los egipcios tenían conocimientos avanzados para su época, utilizando plantas, minerales y diferentes técnicas para tratar enfermedades. Pero incluso aquí, en lo que podría considerarse un campo relativamente comprendido, existen elementos que resultan difíciles de explicar. Recetas que combinan ingredientes de formas que hoy nos parecen extrañas, tratamientos que mezclan lo físico con lo espiritual, mostrando una visión del cuerpo que no separa lo material de lo invisible. Y esto nos lleva a otro punto importante. En el Antiguo Egipto, la línea entre ciencia y magia no existía de la misma manera que hoy. Lo que para nosotros son categorías separadas, para ellos formaba parte de un mismo sistema. Y esto es clave para entender por qué el iceberg egipcio es tan profundo. Porque no se trata solo de descubrir datos ocultos, sino de intentar comprender una forma de pensar completamente diferente. Pero incluso dentro de esta capa relativamente superficial, hay detalles que comienzan a llamar la atención de manera más intensa. Los textos antiguos, por ejemplo, contienen descripciones que, en algunos casos, resultan difíciles de interpretar. No porque estén dañados o incompletos, sino porque el lenguaje simbólico que utilizan no siempre tiene una traducción directa. Esto genera múltiples interpretaciones, algunas más aceptadas que otras, pero ninguna completamente definitiva. Y es aquí donde el iceberg comienza a mostrar su verdadera naturaleza. No es una estructura fija,
no es un conjunto de verdades claras que simplemente esperan ser descubiertas. Es un espacio donde la interpretación juega un papel fundamental, donde lo que creemos entender puede cambiar dependiendo de la perspectiva desde la que lo observamos. A medida que seguimos descendiendo, aunque aún dentro de este primer nivel, comenzamos a percibir una sensación diferente. Algo que ya no es solo curiosidad, sino una especie de inquietud leve. Porque cuanto más observamos, más evidente se vuelve que lo que sabemos es solo una parte de la historia. Y que incluso dentro de lo que consideramos conocido, existen elementos que no encajan del todo, piezas que parecen fuera de lugar, detalles que sugieren que hay algo más, algo que no está completamente expuesto en la superficie. Pero este es solo el comienzo. Porque si la parte más visible del antiguo Egipto ya contiene elementos que generan preguntas, lo que se encuentra más abajo en el iceberg es aún más difícil de ignorar. Y a medida que descendemos hacia el siguiente nivel, la sensación de familiaridad comienza a desaparecer, dando paso a una realidad mucho más extraña de lo que podríamos imaginar. A medida que descendemos más profundamente en el iceberg del antiguo Egipto, la sensación de familiaridad comienza a desvanecerse y es reemplazada por algo más difícil de definir. Una mezcla de curiosidad intensa y una ligera incomodidad que surge cuando lo que vemos ya no encaja del todo con lo que creemos entender. En este segundo nivel, los elementos dejan de ser simplemente conocidos con detalles curiosos y comienzan a adquirir una cualidad extraña, como si detrás de cada práctica aparentemente normal existiera una capa adicional que no es evidente a primera vista. Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la relación de los egipcios con los animales, no solo como parte de su entorno, sino como entidades con un significado mucho más profundo. La existencia de animales momificados es algo que muchas personas conocen, pero rara vez se detienen a pensar en lo que realmente implica. No se trataba únicamente de preservar cuerpos, sino de un acto que estaba cargado de simbolismo, de creencias que conectaban lo humano con lo divino de formas que hoy resultan difíciles de comprender completamente. Gatos, aves, cocodrilos, incluso insectos, eran tratados con un nivel de cuidado que sugiere que su papel iba mucho más allá de lo funcional. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto los egipcios veían el mundo como una red de conexiones invisibles donde cada ser tenía un significado específico? Pero la extrañeza no termina ahí. A medida que analizamos ciertos textos antiguos, especialmente aquellos relacionados con prácticas médicas o rituales, encontramos combinaciones que desafían nuestra lógica moderna. Tratamientos que incluyen ingredientes inesperados, palabras que parecen más cercanas a un encantamiento que a una receta, procedimientos que mezclan lo físico con lo simbólico de una manera inseparable. Esto no significa necesariamente que fueran ineficaces, pero sí revela una forma de entender la realidad donde la causa y el efecto no se limitaban a lo visible. Para los egipcios, lo que no se podía ver también tenía un impacto real, y por lo tanto debía ser considerado en cualquier intento de curación o protección. Este enfoque nos obliga a replantear una idea fundamental. Tal vez lo que consideramos extraño no lo era para ellos, sino que simplemente estamos observando un sistema de pensamiento diferente desde una perspectiva que no logra captarlo completamente. Pero incluso aceptando esta diferencia cultural, hay elementos que siguen destacando por su peculiaridad. Por ejemplo, ciertos rituales funerarios que, aunque ya conocidos en su estructura básica, revelan detalles mucho más complejos cuando se estudian en profundidad. La preparación del cuerpo no era solo un proceso técnico, sino una serie de acciones cargadas de significado, donde cada paso tenía un propósito específico dentro de una visión más amplia sobre la continuidad de la existencia. Las palabras pronunciadas, los objetos colocados, las posiciones del cuerpo, todo formaba parte de un sistema cuidadosamente diseñado. Y sin embargo, a pesar de toda esta precisión, todavía hay aspectos que no terminamos de entender. Detalles que parecen haber sido omitidos, conocimientos que no fueron registrados de forma completa, como si parte del proceso estuviera destinado a permanecer oculto. A esto se suma otro elemento que comienza a aparecer con más fuerza en este nivel del iceberg, la repetición de símbolos cuyo significado no es del todo claro.
Figuras que se repiten en diferentes contextos, que aparecen en templos, en papiros, en objetos cotidianos, pero cuya interpretación varía dependiendo de la fuente. Esto sugiere que los símbolos no tenían un único significado fijo, sino que podían ser entendidos de múltiples maneras, dependiendo del contexto o del nivel de conocimiento de quien los interpretaba. Y esto introduce una idea inquietante. La posibilidad de que parte del conocimiento egipcio estuviera diseñado para ser interpretado de forma gradual, como si no todo estuviera destinado a ser comprendido por todos al mismo tiempo. Pero quizás uno de los aspectos más desconcertantes de este nivel es la forma en que los egipcios integraban lo que hoy consideraríamos opuestos: ciencia y magia, cuerpo y espíritu, vida y muerte. Para ellos, estas divisiones no eran tan claras. Todo formaba parte de un mismo sistema, una misma realidad donde lo visible y lo invisible coexistían sin conflicto. Y esto es algo que desafía profundamente nuestra forma de pensar, porque estamos acostumbrados a categorizar, a separar, a definir límites. Pero en el antiguo Egipto, esos límites parecen ser mucho más difusos. A medida que seguimos descendiendo, esta sensación se intensifica. Lo que al principio parecía simplemente curioso comienza a adquirir una dimensión más inquietante. No porque sea necesariamente oscuro o peligroso, sino porque escapa a nuestra capacidad de explicación inmediata. Y es precisamente esa falta de explicación lo que mantiene viva la sensación de misterio. Porque el ser humano tiende a buscar respuestas, a cerrar preguntas, a encontrar una lógica que le permita entender el mundo. Pero en este nivel del iceberg, las respuestas no siempre están disponibles. O si lo están, no son completamente satisfactorias. Esto no significa que no existan explicaciones, sino que tal vez aún no hemos encontrado la forma adecuada de interpretarlas. Y esta posibilidad abre la puerta a múltiples teorías, algunas más fundamentadas que otras, pero todas impulsadas por la misma necesidad de comprender lo que parece estar fuera de lugar. Pero incluso dentro de esta incertidumbre, hay algo que se vuelve cada vez más evidente. El antiguo Egipto no era una civilización simple. No era un conjunto de prácticas aisladas sin conexión entre sí. Era un sistema complejo, donde cada elemento parecía formar parte de una estructura más amplia, aunque no siempre visible. Y cuanto más descendemos en este iceberg, más clara se vuelve esa complejidad. Pero también más difícil de abarcar. Porque cada respuesta parece generar nuevas preguntas, cada descubrimiento abre nuevas posibilidades, y lo que creíamos entender comienza a transformarse. Y es en este punto donde el descenso se vuelve más intenso. Porque si este nivel ya nos obliga a cuestionar nuestras ideas, lo que se encuentra más abajo en el iceberg no solo desafía nuestra comprensión, sino que comienza a poner en duda lo que consideramos posible. A medida que descendemos aún más en el iceberg del antiguo Egipto, entramos en una zona donde la curiosidad se transforma en algo mucho más intenso, una sensación constante de que estamos observando fragmentos de un conocimiento que no encaja completamente dentro de los límites de lo que consideramos posible. En este nivel, los misterios dejan de ser simplemente extraños y comienzan a parecer, en algunos casos, directamente inexplicables. Uno de los aspectos que más destaca en esta profundidad es la precisión técnica presente en ciertas construcciones, especialmente cuando se analizan con herramientas modernas. Las pirámides, que en la superficie ya generan preguntas, aquí adquieren una dimensión completamente diferente. No se trata solo de su tamaño o de la cantidad de bloques utilizados, sino de la exactitud con la que fueron alineadas, de la forma en que sus proporciones parecen seguir patrones específicos, de la manera en que ciertos detalles coinciden con observaciones astronómicas que, en teoría, requerirían un nivel de conocimiento avanzado para ser comprendidas. Esto no significa necesariamente que existiera una tecnología desconocida, pero sí plantea una cuestión difícil de ignorar. ¿Cómo lograron alcanzar ese nivel de precisión con los recursos que se supone que tenían? Esta pregunta ha sido objeto de múltiples interpretaciones, algunas más conservadoras, otras más especulativas, pero ninguna ha logrado cerrar completamente el debate.
Y es precisamente esa falta de una respuesta definitiva lo que mantiene viva la sensación de misterio. Pero las construcciones no son el único elemento que destaca en este nivel. A medida que se analizan ciertos textos y representaciones, aparecen referencias que sugieren una comprensión del mundo que va más allá de lo evidente. Conocimientos astronómicos que parecen demasiado precisos para haber sido obtenidos sin instrumentos avanzados, descripciones simbólicas que algunos interpretan como representaciones de conceptos complejos, incluso posibles referencias a estructuras o ideas que no encajan fácilmente dentro del contexto histórico conocido. Esto no implica necesariamente que los egipcios tuvieran acceso a conocimientos imposibles, pero sí sugiere que su forma de observar y registrar la realidad podría haber sido más sofisticada de lo que solemos asumir. Y esto nos lleva a otro aspecto inquietante, la posibilidad de que parte de ese conocimiento se haya perdido. Porque la historia no es un registro completo. Es una reconstrucción basada en lo que ha sobrevivido, en lo que ha sido descubierto, en lo que ha sido interpretado. Y eso significa que siempre existe la posibilidad de que haya habido elementos que no llegaron hasta nosotros, piezas que se perdieron con el tiempo, conocimientos que no fueron transmitidos o que simplemente no fueron registrados de una manera que podamos entender hoy. Esta idea introduce una nueva dimensión en el iceberg. Ya no se trata solo de lo que no entendemos, sino de lo que podría faltar. De lo que nunca podremos recuperar completamente. Pero incluso dentro de lo que sí ha llegado hasta nosotros, hay elementos que continúan generando debate. Por ejemplo, la existencia de cámaras ocultas dentro de ciertas estructuras, descubiertas mucho tiempo después de su construcción. Espacios que no parecen tener una función clara, que no contienen inscripciones evidentes, que parecen haber sido sellados de forma intencional. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué fueron diseñados de esa manera? Estas preguntas no siempre tienen respuestas claras y en algunos casos solo generan más teorías. Pero más allá de las estructuras físicas, hay otro aspecto que comienza a destacar con fuerza en este nivel, el simbolismo. No como algo decorativo, sino como un sistema de comunicación complejo. Muchos de los símbolos egipcios no pueden ser interpretados de forma literal. Requieren contexto, requieren comprensión de su cultura, de sus creencias, de su forma de ver el mundo. Y aún así, en muchos casos, su significado sigue siendo objeto de debate. Esto ha llevado a algunos a plantear la idea de que el simbolismo egipcio podría haber sido utilizado no solo para representar ideas, sino para codificar información. No necesariamente en el sentido moderno de un código secreto, sino como una forma de transmitir conocimiento que no era accesible para todos. Una forma de preservar información a través del tiempo, incluso si su interpretación completa se perdía parcialmente. Pero esta idea, aunque interesante, también abre la puerta a interpretaciones más especulativas. Porque cuando un sistema no es completamente comprendido, es fácil proyectar sobre él significados que pueden no haber estado allí originalmente. Y esto es algo que debe tenerse en cuenta. No todo lo que parece misterioso lo es necesariamente. Pero al mismo tiempo, no todo puede ser explicado de forma simple. Y es en ese equilibrio donde se encuentra la verdadera complejidad de este nivel del iceberg. Pero quizás lo más inquietante de esta profundidad no es un elemento específico, sino la sensación general que genera. Una sensación de que estamos apenas tocando la superficie de algo mucho más grande, de que cada descubrimiento, lejos de cerrar preguntas, las amplía. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Tal vez el misterio no reside únicamente en lo que no sabemos, sino en la forma en que intentamos entenderlo. Porque estamos utilizando herramientas modernas, conceptos actuales, para interpretar una civilización que operaba bajo una lógica diferente. Y eso inevitablemente genera distorsiones, interpretaciones incompletas, conclusiones que pueden no reflejar completamente la realidad original. Pero incluso reconociendo estas limitaciones, hay algo que sigue siendo evidente. El antiguo Egipto tenía un nivel de complejidad que aún hoy estamos intentando comprender. Y cuanto más descendemos en este iceberg, más claro se vuelve que lo que vemos es solo una parte de la historia.
Porque lo que se encuentra más abajo no solo desafía nuestra comprensión, sino que comienza a cuestionar los propios límites de lo que consideramos posible. Y es ahí, en ese punto donde la lógica comienza a fallar, donde el iceberg revela su parte más profunda y perturbadora. A medida que alcanzamos la parte más profunda del iceberg del antiguo Egipto, entramos en un territorio donde las certezas prácticamente desaparecen y lo que queda es una combinación de preguntas abiertas, interpretaciones incompletas y una sensación persistente de que estamos frente a algo que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. En este nivel, ya no hablamos únicamente de misterios sin resolver o de conocimientos difíciles de explicar, sino de ideas que rozan los límites de lo que consideramos posible, conceptos que, incluso hoy, resultan incómodos de abordar porque desafían la forma en que entendemos la historia, la ciencia y la propia naturaleza del conocimiento humano. Uno de los elementos que más se repite en este nivel es la posibilidad de que el antiguo Egipto haya tenido acceso a formas de conocimiento que no fueron completamente registradas o que se perdieron con el tiempo. Esta idea no implica necesariamente la existencia de tecnología avanzada en el sentido moderno, pero sí sugiere que su comprensión del mundo podría haber sido más profunda o diferente de lo que solemos asumir. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Qué significa realmente conocimiento avanzado? ¿Se trata únicamente de herramientas y máquinas, o también puede incluir formas de entender la realidad que no dependen de la tecnología tal como la conocemos hoy? Esta pregunta abre una puerta compleja, porque nos obliga a considerar la posibilidad de que existan maneras de percibir, interpretar y registrar el mundo que no encajan dentro de los modelos actuales. Pero incluso si dejamos de lado esta idea, hay aspectos del antiguo Egipto que siguen generando una sensación de desconcierto. Por ejemplo, la forma en que ciertos símbolos, estructuras y textos parecen estar conectados entre sí, como si formaran parte de un sistema más amplio que no ha sido completamente descifrado. No se trata solo de coincidencias aisladas, sino de patrones que se repiten, de relaciones que sugieren una lógica interna que aún no logramos comprender completamente. Esto ha llevado a algunos a plantear que parte del conocimiento egipcio podría haber sido intencionalmente codificado, no para ocultarlo en el sentido tradicional, sino para asegurarse de que solo pudiera ser comprendido por quienes tuvieran el contexto necesario. Esta idea no es exclusiva del antiguo Egipto, aparece en diferentes culturas a lo largo de la historia, pero en este caso adquiere una dimensión particular debido a la complejidad y la riqueza simbólica que caracteriza a esta civilización. Pero a medida que exploramos estas posibilidades, surge otro elemento que resulta aún más inquietante. La idea de que tal vez no todo el conocimiento estaba destinado a ser preservado. Que algunas cosas simplemente se perdieron, no por accidente, sino como parte de un proceso natural o incluso intencional. Porque la historia no es un archivo completo. Es una reconstrucción fragmentada, influenciada por lo que se conserva, por lo que se descubre y por la forma en que interpretamos esos descubrimientos. Y esto significa que siempre habrá un margen de incertidumbre, un espacio donde las respuestas no están disponibles. Pero lejos de ser una limitación, este espacio es lo que mantiene vivo el misterio. Porque si todo estuviera completamente explicado, el interés desaparecería. Es la ausencia de respuestas lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir buscando conexiones donde antes no las veíamos. Pero quizás el aspecto más profundo de este nivel no tiene que ver únicamente con el pasado, sino con lo que ese pasado refleja sobre nosotros mismos. Porque al intentar entender el antiguo Egipto, no solo estamos analizando una civilización antigua, estamos confrontando nuestros propios límites de comprensión. Estamos viendo hasta dónde llegan nuestras herramientas, nuestros conceptos, nuestras categorías. Y en ese proceso, descubrimos que no todo puede ser encajado fácilmente dentro de lo que consideramos lógico. Esto no significa que el antiguo Egipto fuera una civilización misteriosa en el sentido sobrenatural, sino que su forma de entender el mundo era diferente, y esa diferencia es lo que genera la sensación de extrañeza. Pero incluso aceptando esta idea, hay algo que sigue siendo difícil de ignorar. La persistencia de ciertas preguntas a lo largo del tiempo.
Preguntas que no han sido completamente respondidas, que siguen generando debate, que continúan apareciendo cada vez que se realiza un nuevo descubrimiento o se propone una nueva interpretación. Esto sugiere que el iceberg del antiguo Egipto no es una estructura estática, sino algo que cambia, que evoluciona, que se redefine con cada generación. Lo que hoy consideramos profundo, mañana podría ser entendido de otra manera. Y lo que hoy parece inexplicable, tal vez en el futuro encuentre una explicación más clara. Pero hasta que eso ocurra, lo único que tenemos es esta sensación de estar frente a algo incompleto. A una historia que no ha sido totalmente contada, a un sistema de conocimiento que no ha sido completamente descifrado. Y es precisamente esa incompletitud lo que hace que el antiguo Egipto siga siendo tan fascinante. Porque no importa cuánto estudiemos, cuánto investiguemos, cuánto avancemos en nuestra comprensión, siempre parece haber algo más, algo que queda fuera de alcance, algo que nos recuerda que el conocimiento humano tiene límites. Y tal vez esa sea la lección más importante de este descenso. No que el antiguo Egipto tenga secretos imposibles de descubrir, sino que nuestra forma de entender el mundo siempre estará condicionada por nuestras propias perspectivas. Y que, en muchos casos, lo que consideramos misterio no es más que el reflejo de esas limitaciones. Pero aún así, el hecho de que sigamos haciéndonos preguntas, de que sigamos explorando, de que sigamos intentando conectar las piezas, es lo que mantiene viva la historia. Porque al final, el iceberg no es solo una representación del conocimiento oculto del antiguo Egipto, sino también de nuestra propia necesidad de entender lo desconocido. Y quizás, después de todo este recorrido, la pregunta más importante no sea qué se esconde en las profundidades, sino hasta dónde estamos dispuestos a seguir descendiendo para intentar descubrirlo. Si quieres más contenido como este, suscríbete.